Continuamos en Hoy por Hoy, como os decíamos antes, tenemos un programa dedicado al eixo atlántico en esta segunda parte. Tenemos que hablar de muchas cosas, de infraestructuras. Antes os dábamos una pincelada del tren, del estudio hidrogeológico del Vigo-Ourense por Cerdedo, que hasta el 11 de marzo se van a poder presentar los proyectos, el anuncio de licitación que se hacía público esta jornada, y por delante muchos aspectos que debatir, entre ellos el corredor del noroeste, que tenemos ahí trabajo por delante, corredor atlántico, muchas cosas se dijeron ayer, reflexiones interesantes, pero también tenemos elecciones generales en España, elecciones generales en Portugal, así que no perdemos el tiempo y tenemos que analizar, tenemos que debatir sobre esto en los próximos minutos. Saludamos a una de nuestras expertas que nos va a explicar su punto de vista sobre muchos de estos asuntos de los que estamos hablando. Ella es periodista, experta en comunicación, analista político. María Val, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Corredor Atlántico, está de moda, o por lo menos esta semana se ha hablado mucho del Corredor Atlántico. Bueno, está de moda, por fin vuelve a estar en el mapa, sí, en el mapa no solamente mediático, que el mediático lleva muchos años porque es una vieja reivindicación, pero parece que al fin está también en el mapa político, por lo menos real, con algún paso en firme, que era lo que nos faltaba también, porque llevábamos, siempre hay prioridad para lo que era todo el corredor mediterráneo, porque ahí seguramente los lobbies son más fuertes, los lobbies empresariales, los lobbies políticos, pero yo creo que es un paso importante que veremos ahora, como hablabas también de elecciones generales, que también cómo puede influir que haya un cambio de gobierno, claro, o que no haya gobierno durante tiempo, que también es una posibilidad. Sí, que está encima de la mesa, no es nada descartable, como mínimo hasta después de las municipales. Ya casi todo el mundo lo da por seguro. Bueno, veremos si hay un bloqueo o no de gobierno, porque de momento hablamos de encuestas solo, sí, claro, y las encuestas van variando, porque no hace mucho tiempo, en mayo, antes de la moción de censura, acordaros que quien podía ser presidente de gobierno por las encuestas era el propio Albert Rivera, que estaba en un ascenso y en una posibilidad que de aquella se veía real, ¿no? Después de la moción de censura, todo eso se ha dado un vuelco y hay un escenario que es real, que puede haber un bloqueo de gobierno. Vamos a analizarlo en profundidad también con David Pontes, director adjunto de O Público, uno de los periódicos más prestigiosos de Portugal, y que lo tenemos aquí. Don David, un placer siempre recibirte en esta tu casa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en España estamos pendientes de las elecciones. En Portugal también, bueno, con una precampaña, ¿no?, que parece muy larga, ¿no? Incluso el otro día, otra moción de censura. No os aburrís tampoco. Não. Mas se tu olhares para a campanha, não parece tão agitada assim. Não parece tão agitada assim, até porque vamos entrar em europeias, que são uma espécie de aquecimento sempre para as legislativas, nomeadamente nestes anos em que temos legislativas. E eu hoje de manhã estava a olhar para os candidatos às europeias em Portugal e parece que não mudou nada quase em 5 anos, porque tirando o candidato do PS, o candidato dos sociais-democratas, o candidato dos populares, o candidato do PCP, o candidato do Bloco são os mesmos. E o mundo está a mudar, como nós sabemos, mas Portugal tem esta capacidade de fazer de conta que as coisas mudam um pouco e que de facto não há, como temos assistido, nomeadamente nestes últimos 4 ou 5 anos, alterações tão profundas, quer a nível da Europa, quer a nível do mundo. Acho que a nossa geografia, aqui a par com a Galiza, obviamente, a nossa geografia permite-nos dar este ar mais de calma e de que, de facto, não se passa nada. Embora, obviamente, se vão passar coisas, estamos mais no capítulo das expectativas, há um novo partido à direita, há uma série de pequenos partidos que tenha aparecido, resultado de fenómenos que dominam a Europa toda, que tenha a ver com alguma polarização, com este radicalismo, se tu quiseres, que ou estamos num lado do espectro ou estamos no outro, e é difícil aqui o centro viver com a mesma comodidade que se calhar vivia antes. Nós sabemos o que isso fez ao espectro político em Espanha. Em Portugal vamos tentar ver se há algumas alterações nestas europeias. As europeias, por causa da abstenção, são sempre eleições mais favoráveis aos partidos pequenos de conquistarem alguma coisa, mas se olhares para as sondagens e se olhares para as sondagens que nós temos para as legislativas, não há em Portugal ainda sinais de grande mudança e eu, olhando para o resto do mundo, acho que ainda bem. El otro día le preguntaba a Joan Vázquez Mau, que enseguida estará con nosotros, y quería preguntarte a ti, David, porque
uno de los nombramientos, el de Pedro Marques, ministro de Planeamiento e Infraestructuras en Portugal, un hombre que impulsó mucho línea do Miño, modernización, electrificación, cuando España no estaba haciendo los deberes, que cree o creyó en la salida sur cuando se planteó aquello en España de si Portugal me lo pide, yo lo plantearé, se va a encabezar la lista del PS a las europeas. No nos tenemos que preocupar, ¿no? Está todo más o menos ya encauzado, lançado, não há... Naquilo que nos interessa a norte, que nos interessa mais eu espero que pelo menos na questão da linha do Minho, julgo que está bem lançado. Não está resolvido uma outra vontade que era uma ligação Leixões-Salamanca, que é uma coisa que se perde nos confins do tempo, é uma coisa do século, há 2 séculos, e que na altura em que foi tentado pela primeira vez, sem ser conseguido, todo o sistema bancário do Porto foi à falência. Foi mesmo uma coisa conhecida, uma bancarrota que ainda hoje eu acho que nós, Porto, sofremos em relação a Lisboa. E por isso essa parte não está, e continua a haver no país, obviamente, algum favorecimento da ligação, nomeadamente a partir de Sines para Badajoz, essa ideia de que a verdadeira ligação à Espanha se faz aí por esse miolo. Nós achamos um bocadinho diferente, que quer pelo centro, quer pelo norte do país. Sim. As ligações são obviamente muito mais comuns e muito mais regulares e que deveriam ser privilegiadas, e isso devia ser fixado. Eu acho que Pedro Marques deixou algumas pontes para que alguns desses problemas sejam resolvidos, mas não vejo que ele seja um grande candidato. E há essa ideia de que, por um lado, ainda há muitas fragilidades nas infraestruturas portuguesas, nomeadamente na rede ferroviária. Nós estamos à espera de comboios que nos vai emprestar ou alugar Espanha, que são normalmente máquinas velhas e que não servem para resolver os problemas. Que se lhe cai o motor. Que se cai o motor, ainda por cima, e tu querias que eu viesse de Celta, não era? Cá para cima. Eu fui. Eu tenho que hacerme uma camiseta, eu viajei no trem Celta. Porque, sim, e o motor não caiu. E olhando para isso, olhando para o facto de ele não ter uma experiência de terreno eleitoral, eu julgo que nem no PS ele está a suscitar grandes entusiasmos. E é um candidato atípico. Confesso-te que os meus colegas analistas e todos, alguns dizem, eu não consigo perceber porque é que António Costa escolhe Pedro Marques numa lógica de projeção partidária e tudo isso, e qual é a lógica de acontecer pela primeira vez, e também não estamos na cabeça do António Costa para resolver igual isto. Comissário europeu. Mas para quê? Não precisas de ir à lista europeia para seres comissário europeu, por um lado, e por outro lado, não é normal... Que é un pouco lo de Borrell en España, que es, te vas a Europa, pero ya me encargo yo de mover los hilos para que seas comisario europeo, que también era lo que le habían planteado a Calviño, a la ministra Calviño. Sí, bueno, a ver, al final los hilos políticos se mueven en esa línea, ¿no? Y en otra línea, a ver, aquí hablamos mucho de Europa en Portugal, pero en España Europa... Poquito. Poquito. No sé salió Europa ahora porque salió Borrell, pero entre que primero estábamos empezando las municipales, pero todavía empezando, y de repente se nos mete en el medio de las generales, yo creo que las generales va a empapar y va a llenar un escenario de debate político que va a dejar marginal a Europa, que siempre fue un poco marginal aquí en España, todo hay que decirlo. Hombre, se presentó Ruiz Mateos, Gil y Gil, ahora el pequeño Nicolás. Claro, o sea, las europeas en España es un sainete. Pero es que salen más noticias tristemente, con la importancia que tiene Europa para la ciudadanía, e incluso más importancia, si cabe, que incluso otro tipo de gobiernos, incluso cada vez que los nacionales. Sin embargo, hablamos más de las europeas por los casos así más de frikis y es una pena, porque los debates sobre la política real europea no se dan en este país. Sí. Y ahora casi no se dan tampoco los debates reales de la ciudadanía, porque estamos en un momento en España de un debate muy centrado en lo ideológico, porque es verdad que el tema de la identidad es el que marca mucho un discurso de la derecha, incluso de la ultraderecha, y entonces vamos a ver como dos bloques, yo creo, en estos debates, en las generales, y que se trasladará luego también en el resto de las elecciones, dos bloques en el que la izquierda va a intentar meter en el escenario mediático, en el debate ciudadano,
todos los temas que tienen que ver con el cuidado de las personas, ¿no? Con Sí. el bienestar de las personas, ya lo fueron metiendo con la subida del salario mínimo interprofesional, incluso con todo el tema de la mujer, frente a la derecha que estamos viendo que está más aprovechando el tirón de Cataluña, ¿no? Joan Vázquez Mao, secretario general del Eixo Atlántico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jacobo. Estábamos aquí analizando, poniéndonos en clave de las europeas, y apuntaba muy bien David y apuntaba muy bien María, ¿no? Que en Portugal sí, se le da mayor peso, ¿no? Pero en España nos cuesta todavía entender lo que nos jugamos, como lo están diciendo altos cargos de la Unión Europea, que son decisivas este año. Entre euroescépticos y antieuropeístas nos movemos, y que Europa se juega mucho, en pleno Brexit, en pleno rebelión del gemelo polaco que queda, Víctor Orbán y compañía, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar hay una diferencia muy importante entre Portugal y España en general y Galicia en particular, y es que en Portugal hay nivel político y aquí se ha perdido. En Portugal tú asistes a unos debates en los que se habla de política, y aquí asistes a unos debates en los que parece que se habla del diccionario de Camilo José Cela, porque yo lo único que estoy escuchando son insultos, descalificaciones, actitudes absolutamente cínicas. Es decir, aunque esta mañana un responsable de un determinado partido criticaba el gobierno español, el desprecio hacia Portugal porque no termina la autovía hasta Zamora. Sí, claro, pues es que el actual gobierno lleva 6 meses y el que pertenece al señor que lo criticaba llevaba 7 años. Entonces, claro, el primer problema ya es esa falta de honestidad, esa falta de debate político y ese limitarse a intercambiar insultos, PowerPoints, y luego en los debates sacarán sus cartelitos con sus gráficas, ¿verdad? En segundo lugar, Portugal yo creo que porque ha sufrido mucho más la situación de la crisis y sabe lo que es la troika, lo que representa y cómo ha condicionado la soberanía nacional, tiene una visión mucho más crítica de saber que efectivamente lo que pasa en Europa sí que tiene mucha repercusión para nosotros. Y aquí el problema es que cuando hablamos de Europa siempre hablamos en medio de un inmenso ruido. Lo estamos viendo con el corredor atlántico. En estos momentos yo estoy asistiendo cada día pues en fin, perdóname la expresión, a una estupidez mayor y a una carrera por ver quién dice la estupidez mayor, por quién demuestra estar más indocumentado y por quién hace más ruido para tener sus minutos de gloria. Pero la realidad de lo que supone el corredor, de lo que es la red básica, de lo que es la red core, del impacto que puede tener, eso no se está debatiendo. La importancia que tienen las directivas no se está debatiendo. La importancia que va a tener los próximos fondos comunitarios no se está debatiendo. Eso lo hablábamos antes María y yo, lo explicó muy bien cuando le entregasteis la medalla del Eixo Atlántico a Isabel Pardo de Vera, la presidenta de Adif. Ahí me llamó la atención en su discurso que dijo, además se incluyó ella como gallega que es también, tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos por delante. Hablaba del corredor atlántico y decía, y tenemos que ponernos a trabajar desde ya y no perder tiempo, y hablaba de los fondos 21-27. O sea, pónganse a trabajar ya, que si no, no llegamos. Claro, pero esto tiene una razón de ser. Vamos a ver. Primero, no existe un debate estructurado en el que la ciudadanía participe, por ejemplo, en la gestión de los fondos. Lo que existe es una política donde Madrid decide, Santiago decide y el resto van en procesión a pedir. Los fondos europeos se siguen viendo como los fondos del INEM. Voy a presentar un proyectito, a ver si me dan un dinero para hacer una acera. Pero claro, es que esto es la reproducción de un esquema a otro nivel político, donde estamos viendo cómo el dinero público se está desperdiciando, por ejemplo, en financiar vuelos privados, solo para intentar competir con el otro aeropuerto. Entonces, claro, con una mano estamos pidiendo dinero y con otra se está tirando el dinero, cuando estamos viendo cómo hay otras necesidades, la educación, la sanidad, algunas infraestructuras que requieren más ese dinero. Por poner un ejemplo, el impacto de Europa no hay una didáctica. No hay un interface entre lo que supone Europa y lo que, digamos, baja al nivel local o a nivel regional, ¿verdad? Lo que hay es, bueno, pues el Día de Europa, se hace ahí un sarao, se contrata a una empresa que ponga una carpa en el medio, que reparta unos folletitos. No hay un debate sistemático, no hay unos mecanismos de participación de la ciudadanía en lo que es la política europea y cómo nos afecta. Y luego, claro, difícilmente puedes creer en la importancia de unas elecciones europeas cuando los partidos están utilizando el Parlamento Europeo, no todos afortunadamente, un cementerio de elefantes. Exactamente, es decir, para librarse de rivales políticos, para pago de servicios prestados o para jubilar a políticos que ya, digamos, tienen muchos kilómetros encima. Y ya es una especie como de plan prever, ¿no? Plan renove. Sí. Entonces, claro, si los propios partidos no creen en Europa,
hasta el punto de que convierten aquello, como bien dijiste, en un cementerio de elefantes, ¿cómo se puede pedir que los ciudadanos voten responsablemente? Entonces el ciudadano lo que hace es utilizar las elecciones europeas como hace el castigo. Entonces dice, bueno, pues aquí voy a votar pues a los más radicales, a la extrema derecha, a ver si así vas escarmentando. Y claro, después pues pasa lo que pasa. Imagínate lo que va a ser un Parlamento Europeo donde un tercio de los diputados, en principio, todo apunta hacia que sean de partidos que no se pueden llamar populistas y toda la vida se han llamado fascistas. Bueno, pero ese debate pasa en Europa, pero pasa en España, ¿eh? Sí, también. Es decir, estamos hablando, tú lo estás hablando en lo que puede pasar en Europa, pero lo estamos viendo en el día a día. En el día a día, aparte, bueno, efectivamente, yo estoy plenamente de acuerdo que es un debate muy bajo porque lo que está más en los medios es el permanente insulto, ¿no? Y un debate muy poco fino de lo que es la realidad social de la calle. Y luego es verdad que estamos asistiendo a un... que siempre pasan elecciones, que se simplifican muchísimo más los mensajes para llegar mejor a la gente, pero una cosa es simplificar los mensajes y otra cosa es simplificar tanto el argumento que se te caiga de las manos, ¿no? Entonces, estamos viendo en España que los partidos que eran de centro se están, en este caso de centro-derecha, ¿no? Sí. Se están radicalizando un poco porque las encuestas le están dando que tienen un voto castigo, que el que hablabas tú antes, que la gente vota en plan escarmiento. En España se sigue votando en plan escarmiento y en plan escarmiento van a votar a partidos, por ejemplo, estamos hablando de la ultraderecha, que lo grave no es que haya gente que vote en plan escarmiento, sino que hay partidos que hasta ahora sí que iban con la Constitución por delante, sí, que están dispuestos a pactar con partidos de ultraderecha. Incluso en las municipales ya hay candidatos, por ejemplo, del Partido Popular, que han dicho clarísimamente que ellos estaban dispuestos a pactar con Vox sin ninguna línea roja. Ha llegado un momento en que nos hemos quitado, a veces parece que nos quitamos las caretas y yo creo que ahí la ciudadanía sí que, al margen de que si no vota en función de lo que está pasando en la calle, porque a lo mejor ese debate no llega ni va a llegar en las elecciones, sí por lo menos que, y eso es muy importante también en las elecciones, el voto de valores. En España estamos con este debate, David, y también, bueno, pues dentro de todos los analistas europeos está Matteo Salvini, vicepresidente de Italia, ¿no? Y otros muchos, por desgracia, que tenemos. Pensador português que é cronista do Público, que é Vasco Polido Valentes, que era entrevistado este fim de semana, se apanhou no El País. Ele dizia que a gente fala de populismo, mas no fundo estamos sempre a falar de nacionalismo. E em países que têm problemas de nacionalismo mal resolvido, é natural que emanem alguns deste tipo de movimentos. Nós olhamos para a Espanha, confesso-vos, um bocadinho estarrecidos. Não estamos tão bem, às vezes, como o João diz, que temos todos um diálogo muito elevado, mas reconheço que não temos este problema. Não existe esta questão, até porque, de facto, nós não temos problemas nacionais destes. Há uma grande diferença e alguma discussão em relação ao abandono do interior e às diferenças que existem no país entre o litoral e o interior, mas ao mesmo tempo tu já não tens neste interior e em alguns casos até nem no norte massa crítica suficiente para que se apareçam como alternativa política que tente inverter isto. Estamos todos genericamente um pouco assustados, por isso é que como tu dizias, achamos, apesar de todos percebermos que não da maneira como está a acontecer em Espanha, mas é natural que na nossa discussão europeia também muito vá aparecer, já de preparação para as legislativas e alguma discussão sobre a política do governo. Eu já vi uma entrevista, ainda há pouco tempo, a um dos candidatos, que era Paulo Rangel, do PSD, e a entrevista tinha 2 ou 3 perguntas sobre a Europa e o resto tudo, nada tinha a ver com a questão da Europa. Mas eu reconheço como tu, e acho que temos procurado fazer algum discurso disto, o próprio Parlamento Europeu e a própria Comissão Europeia têm contribuído para que nos mídia haja muito trabalho de nos tentar explicar a todos nós que estas eleições são, por estas razões que Espanha vive, e não serei o último a tentar-vos explicar, muito importantes também no plano europeu, porque se joga de facto cada vez mais uma definição de um Parlamento onde isto vai estar de alguma forma refletido ou não, e toda a gente está na Europa, nomeadamente nos organismos europeus, um pouco assustado com a influência, nomeadamente, que a Rússia tem tido nos últimos anos em algumas eleições decisivas. Nós olhamos isto tudo como uma coisa às vezes um pouco estranha, saída de um filme assim de espionagem, mas é real, existe, e neste ambiente...
O Brexit é claramente um exemplo disso, onde até menos do que nos Estados Unidos não foram tiradas todas as ilações legais do que é que aquele desafio representa, o que é que o escândalo da Cambridge Analytica nos traz, mas toda a gente está assustado. E hoje é dito, ouvimos uma coisa que se calhar há uns tempos atrás não se ouvia, dito por responsáveis europeus, dizerem claramente, eles não escondem, a Rússia, e dizem-no assim com as letras todas, quando antigamente diriam de uma forma, porventura, mais diplomática. Olhando para isso, olhando para aqueles que deverão ser os nossos valores em termos de civilização, eu acho que, de facto, mesmo que nós tendemos a confundir com os nossos problemas domésticos as eleições europeias, joga-se muita coisa daquilo que nós achamos que deve ser a Europa, daquilo que queremos deixar para o futuro nestas eleições. Acho que vão ser um bocadinho mais importantes, infelizmente, se calhar, do que aquilo que nós lhes vamos atribuir. Le preguntábamos antes a David Ponte si podíamos estar tranquilos o no por el tema de Pedro Márquez, que te lo preguntaba el otro día, Joan. Y claro, por ejemplo, mañana, transferencia de la P9, y también se lo pregunto a María, que va a ir al Congreso de los Diputados. El martes es cuando el rey sanciona ya para que sus señorías se vayan de vacaciones por unas semanas. Poco margen de maniobra. Corredor del Atlántico también se están dando pasos, pero vamos a entrar en un periodo de transición. Le quedará seguramente estos y otros asuntos que afectan directamente a la Eurorregión Galicia Norte de Portugal para el siguiente gobierno, que como bien apuntaba María, não sabemos quanto, ni tal, se tendremos Bélgica. Mas já agora, antes do João completar, ao contrário, em Portugal, nesta última remodelação que teve a ver com esta lista das europeias, a ideia que fica muito é que já se tens ali mais ou menos o próximo governo e que de alguma forma estas políticas estarão seguras, porque se havendo continuidade e se as sondagens forem o que PS, algumas das escolhas que foram feitas nesta remodelación já te indicam a partida... Lo están testando ya. Já vão ficar. Mira, Joan. había un viejo chiste que se puede aplicar, en fin, lo aplicaba a cada uno la administración que quería. Uno decía que pasaba en un ayuntamiento, otro en un gobierno, en fin, que era la persona que llegaba por la tarde y no había nadie, y estaba allí una señora, un señor haciendo la limpieza, y le decía, mire, tal hijo, no, está cerrado. Y decía, por la tarde no trabajan. Y decía, no, cuando no trabajan es por la mañana, por la tarde no están. Bueno, pues aquí pasa igual. Aquí nos pasamos 3 años en funciones y el cuarto de elecciones. Por lo tanto, no es una situación nueva esta, ¿verdad? El respeto que le tienen a los parlamentos, pues mire usted, más allá de elegir gobierno, más bien poco, porque yo quiero recordar que el Parlamento gallego votó unánimemente la salida sur de Vigo. Es verdad. Y ya veis el caso que le han hecho, unos y otros. Acaba de votar la transferencia de la P9. Al final, el peso que tienen los parlamentos autonómicos en España es el que es. Y, de hecho, solo ocupan espacio en los medios de comunicación, cuando contravienen la ley, en fin, se montan unas repúblicas de opereta y todas estas situaciones caricatas en portugués, ¿verdad?, surrealistas que estamos viviendo. Por lo tanto, no perdamos de vista que tenemos un sistema autonómico donde estamos gastándonos muchísimo en parlamentos de cartón piedra que luego no sirven para nada. Sí, para el desarrollo de las legislaciones, cuidado, eso sí, pero cuando hay una unanimidad en proponerle al Estado central, oiga, en Galicia estamos todos de acuerdo en la salida sur de Vigo, para poner un ejemplo, cero, ni caso. La parte importante dentro de este esquema, que hay que tenerlo muy presente, porque tampoco vayamos a pensar que aquí tenemos unas capacidades cuando nuestros propios representantes políticos, digamos que no les hacen ni puñetero caso, por decirlo así en un lenguaje que todo el mundo puede entenderlo. Dentro de eso, lo que hemos aprendido es que hay unas reglas donde todo ya lo tenemos salvaguardado. Y me voy a explicar, como bien decía David. Caso de Portugal. Lo que tenía que estar en marcha ya está en marcha. La electrificación de la línea del Miño finaliza el año que viene, 2020, y empezarán a circular estos trenes tipo alfa pendular. Podrán ya circular incluso trenes eléctricos en cuanto esté ese tramo entre Guillarei y Tui. Podrán circular entre Lisboa y Coruña, aunque tendrán el problema de Vigo, en fin, pues al no haber una salida sur, tendrán que entrar en Vigo, invertir la marcha o simplemente pasar por Redondela y tendremos que ir a cogerlo a Redondela. No sé exactamente al final cómo lo resolverán, ¿verdad? Pero Portugal, su parte, ya está en obras. No tiene ningún problema. La parte que le hemos planteado para el periodo 2021-2027 está toda recogida en el Plan Nacional de Inversiones
que Pedro Márquez llevó a la Asamblea de la República antes de marchar y que, por lo tanto, va a iniciar su debate. Ahora será una tramitación parlamentaria y luego ya será un problema de que haya dinero para que se vaya, que se haya otra guerra. Pero lo que había que hacer está hecho y, por lo tanto, el cambio de gobierno en estos momentos no nos afecta absolutamente para nada. En España el cambio de gobierno tampoco nos afecta para nada porque el actual gobierno, igual que el anterior, la salida a Sur de Vigo, ni se molestó. El tema lugorense, bueno, Íñigo de la Serna por lo menos dejó unos plazos, los actuales todavía estamos esperando que nos digan cuándo sale a estudio informativo previo, cuando sale, perdón, a exposición pública el estudio informativo previo. Ferrol Coruña, hace años que no se sabe, ni con el gobierno del PP, ni con el gobierno del PSOE, ni con el que vino después del PP, ni con el que vino después del PSOE, digo, para que no haya ninguna duda al respecto. Por lo tanto, ¿nos afecta que haya elecciones? No, porque ni unos ni otros estaban haciendo en ningún caso a estos temas. Y en lo que tiene que ver con el corredor del Atlántico, felizmente quedó ya aprobado por la Comisión Europea y dibujado antes de que entraran todas las jaurías a hacer ruido, antes de que se dedicaran unos y otros a lanzarse PowerPoints a la cabeza en plan electoral, porque claro, que pase por aquí, que venga por allá, que no por Monforte, que venga por León, mejor por aquí, que si, ¿qué tal Tierra de Campos? Fíjate tú que lo has ¿Qué tal Cantabria por Bilbao? Claro, tú que lo has vivido además en primera persona y que siempre lo hemos hablado aquí hace años. Llevamos años con esto, en la que estábamos solos. Es cierto. Estabais los medios de comunicación, que eran los que nos dabais posibilidad de que la gente lo supiera para presionar, y nosotros. Había algunos sectores, pocos, aquí en Galicia, que apoyaban el tema. Bien, se consigue, tengo que decirlo, gracias a Íñigo de la Serna, que aquí nadie se ponga medallas, fue el ministro Íñigo de la Serna el que lo planteó oficialmente a Bruselas. Bruselas lo aprueba y lo dibuja. Punto y final, se acabó. Luego el Parlamento tiene que ratificarlo, lo cual va a ser automático porque no tiene problemas, y el Consejo tiene que ratificarlo, lo cual va a ser automático porque, salvo que España retire la propuesta, que no va a hacerlo, lógicamente pasa mecánicamente. Bien, luego ya viene la parte de ejecución. Vamos a hacer las obras, ya conseguía pedir el dinero. Pero, en el momento en que se aprueba, de repente, ¡bumba! Primero aparece el señor presidente de la Xunta montando un lobby del noroeste que nunca existió. Bueno, hoy he leído unas declaraciones de él que son sorprendentes, por no decir otra cosa. Yo creo que tiene un problema con el síndrome de Montepío, que es este síndrome de cuando te encierras, te rodeas de asesores, te creas en una realidad virtual y no ves la realidad de la calle. Cuando dice, el noroeste estuvo callado pero no tiene una voz. No, perdone, usted es el que estuvo callado. Usted es el que estuvo callado durante todos los años de su gobierno en Madrid. Claro que estuvo callado, le llamamos todos la procesión dos caladiños. Y ahora, de repente, como cambia el gobierno, se vuelve reivindicativo. Pero no diga que el noroeste estuvo callado, que bien sabemos todo el trabajo que estuvimos haciendo ahí, ¿verdad? Por lo tanto, estuvo callado usted, no confundamos. Y usted no es el noroeste, punto primero. A continuación, como se monta, en fin, esta reunión de lobby, que ya sabes que ya le llaman popularmente los tres tenores, entonces el ministro Ábalos va y hace una presentación en PowerPoint de un plan director. Bueno, tengo que decir que llevamos una semana, desde que fue, intentando conseguir el plan director. Nadie ha conseguido todavía el plan director. Lo han intentado a través de otros medios, ha salido el presidente de la Xunta criticándolo. Bueno, pues no sé si él tiene un ejemplar y no sé si qué está criticando, porque nadie hemos conseguido tener acceso al plan director. Es más, tenemos la sospecha de que lo único que existe es un PowerPoint electoral. Por cierto, además con una serie de errores, que no es cuestión de reflejarlos ahora, pero hay una serie de errores en algunos mapas. Porque claro, que se presente un documento y nadie tenga acceso a ese documento, hombre, lo único que todo el mundo está reproduciendo es el PowerPoint que se ha presentado y las conclusiones que han entregado en un dossier a cada uno de los 16.000 millones, ¿no? a gastar. Por lo tanto, yo no puedo decir que no exista, pero sí tengo derecho a decir mi íntima convicción de que o no existe o no está terminado y se ha de lado. Y para terminar el contraprograma, entonces hacen la comida de ayer en Madrid del foro, no sé si es Europa. Nueva Europa, sí. Bueno, menos mal que Bruselas lo dejó firmado, porque es que la cantidad de ruido que se está creando era para que esto nunca más saliera. Pero, por suerte, Bruselas lo dejó aprobado, con lo cual nos da igual que estén, que haya elecciones, no le va a afectar. María, en este periodo de entreguerra. Yo solamente de lo que ha dicho Joan añadir dos cosas que
más vinculado quizá a la comunicación política y de cómo a veces unos temas tapan nosotros, ¿no? Aquí hay dos temas que nosotros estamos permanentemente en los medios y también el gobierno gallego, que es el traspaso de la P9 y es el tema del AVE. Llevamos más de una década con el tema de AVE, mientras hablamos de AVE, y las transferencias, las únicas transferencias o las únicas inversiones que hace el Estado en Galicia van vinculadas al AVE, con lo cual el resto no existe, es el único tema que está ahí en el tapete, y no se habla de infraestructuras ferroviarias, ni siquiera de las ferroviarias de Galicia al exterior, ni siquiera de las ferroviarias internas de la propia Galicia, y mientras debatimos y no debatimos con la transferencia de la P9, la pedimos, no la pedimos, mientras ese debate es el único que hay trabajo que se está dejando de hacer, porque de la P9 quizá no podemos conseguir la transferencia ahora, pero sí podemos empezar a pelear ya y a exigir ya determinados tipos de bonificaciones para los usuarios, bonificaciones por tramos, bonificaciones por tipo de usuario, bonificaciones como ya tienen otras partes de España. Y sin embargo, mientras debatimos si hay transferencia o no, aquí nadie se mete. ¿Por qué? Pues es un tema que ahí sí tendría que estar la Xunta peleando. Y tampoco está. Con lo cual, mientras hablamos de los grandes temas con la boca grande y no nos metemos en lo que realmente sería bueno para los ciudadanos, que se trabajase en los temas que se pueden avanzar ya. De todas formas, perdóname, nosotros tenemos que reconocer una cosa en favor de Galicia. Galicia es la región o la comunidad autónoma más generosa de España y casi de Europa, y tenemos hemos tenido los gobiernos más generosos de la historia. Hemos regalado la AP9 cuando había vencido la concesión a cambio de nada, bueno, de nada sí podemos suponernos a cambio de qué, ¿verdad? Y sin ningún motivo, cuando eso valía muchísimo dinero. Hemos regalado la mejor colección de arte privado, pero que era de los impositores que teníamos, que era la de CaixaNova y Caixa Galicia, que se le ha regalado al señor que tuvo la suerte de adquirir, supongo en un sorteo, no sé si fue en un sorteo en avión o dónde fue el sorteo, ¿verdad?, a banca, en este caso que era, y que además se ha quedado con una colección de arte impresionante, Picassos incluido, que al ser de los impositores era del conjunto de la sociedad gallega, se podía considerar casi público. Hemos regalado la mayor colección y la mejor de contenedores culturales, el Fraga, el García Barbón, el de Santiago, el de Coruña, el de Lugo, también a un señor privado. Hemos regalado 2 entidades financieras que costaron 7.000 millones de euros, ¿verdad?, rescatarlas por 1.000 millones a un señor que, bueno, supongo que, en fin, no sé, alguna contrapartida habría en algún momento, yo no lo tengo muy claro, ¿verdad? Y podría seguir así todavía un rato largo. ¿Vosotros os imagináis que alguna de estas situaciones se produjera en Euskadi o en Cataluña? ¿Hay alguna autopista que, habiendo vencido ya su plazo de explotación, se le renovara gratuitamente a la concesionaria Gratia Tamori, al menos aparentemente, ¿verdad?, para que fuera incrementando los precios, cuando además es un eje principal de desarrollo de la comunidad autónoma y es el que comunica con Portugal, ¿verdad? ¿Os imagináis que esto lo hicieran en Cataluña o en Euskadi, por poner un ejemplo? ¿Os imagináis que en Cataluña o en Euskadi cogieran la Kutxa o cogieran, en fin, en la Caixa o tal, que en una situación de crisis, la reflotaran con 7.000 millones de dinero público, se la dieran a un señor particular por 1.000 millones, que ni siquiera pagó de golpe, fue pagando con los beneficios, ¿verdad?, en cómodos plazos, y además le regalaran los mejores edificios modernistas, y además le regalaran la mejor colección de arte? Es que somos de una generosidad increíble. Yo creo que ni en Portugal sois tan generosos. Seguimos siendo tan generosos, María, que la ampliación de Rande la pagamos también repercutiendo sobre el peaje, o la ampliación de carriles en Santiago, la entrada de Santiago, que también lo repercutimos en el... Bueno, esa es la excusa, ¿no? Claro, lo que pasa que lo que no se comenta es que si ya fuese nuestra la autopista, con los beneficios generados, se podrían haber hecho esas obras. Pero bueno, es un debate tan cansino, e insisto, en que siempre nos vamos a lo grande y no en lo pequeño, porque es que tendríamos que estar peleando ya las pequeñas... Sistema de cercanías en Galicia. Y el sistema de cercanías y ver cómo hacemos con Lugo, que Lugo todo queda lejos incluso del propio Lugo, ¿no? Y esos temas ni están ni se le esperan. Y un tren con motor también, para el tren Celta. Con motor que no se caiga, que lo hablábamos antes, porque a mí me llamó la atención. Quería aproveitar, se Galicia é a terra da Navidade Eterna, estou aquí para receber unos presentes, ¿no? También, porque hay mucho por hacer, no sé, lo hablábamos, David, cómo se ve desde Portugal, después de la última cimeira hispanolusa de Valladolid, en la que quedó todo así como muy rápido, ¿no? De vamos a hacerla una tarde, pum, pam, pam, la cena aquí, en un sitio precioso, hay que reconocerlo, y ya. Y el documento final como
muy aguado, que ya estaba aguado el anterior, el último, el de Villarreal, e este era todavía como más light, más cero. Nós teremos sempre o problema em Portugal daquela frase pequenina que é não há dinheiro. Que por muito que nós tenhamos disfarçado com 4 anos de mais ou menos calmos e com recuperação para muitos funcionários, nomeadamente para os públicos, de algum dinheiro, a verdade é que estas 3 palavrinhas continuam a ser verdade e nós sabemos que a nossa economia continua de alguma forma desequilibrada e sem resolver problemas. E enquanto não conseguimos ultrapassar isto, vai ser sempre muito difícil. Olhando agora, e às vezes nós olhamos para a Espanha como alguém que, sem cair o motor, nos possa puxar um bocadinho para a Europa. Até porque a Espanha continua a ser o nosso maior parceiro e por isso tem a importância que tem e qualquer abrandamento em Espanha. Acho que este clima político que vocês vivem não nos ajuda a nós, de alguma forma, também a focar-nos naquilo que é importante e que é essencial, que é tornar os países mais competitivos, as regiões mais competitivas, olharmos cada vez mais, se calhar, para esta Europa como uma Europa de regiões que competem entre si, que se ajudam, obviamente, mas que têm esta definição. Acho que estes maiores problemas, como o populismo de direita, como o radicalismo de esquerda, se quisermos também, não há, nos extremos não há grande ajuda, não nos vão deixar, se quiseres, muito tempo para respirarmos melhor, um bocadinho mais focados naquilo que são a tentativa de resolvermos os problemas das nossas comunidades. Infelizmente, acho que ainda temos mais uns aninhos para sofrer, até conseguirmos arranjar aqui uma plataforma en que todos nós nos consigamos entender con máis alguma serenidade. Porque yo echo de menos eso, ¿no? Que con el tren extremeño, con toda la razón, se montó un quilombo importante. Al tren Celta que conecta Galicia con el norte de Portugal se le cae un motor y tampoco... Hombre, el eixo atlántico sí, afortunadamente salió al paso, los medios de comunicación, en público incluso publicasteis ese motor ahí sufriendo, pero tampoco se montó un revuelo como para decir, oiga, empiece ya por lo mollar que es arreglar la conexión, la conectividad que tenemos entre la segunda ciudad de Portugal y la primera ciudad del noroeste peninsular. Mira, en un programa muy popular que hay en España, en el intermedio, decía ayer Wyoming, estaban hablando de una de las cumbres que hubo entre el presidente de Corea y de Corea del Norte y el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y contaban que mientras uno iba en avión, el otro había ido en tren, había pasado por China, era en Vietnam, y que había tardado 20 horas en el viaje. Y Wyoming tuvo una de sus genialidades, dijo, ¿pero iba a Vietnam o iba a Badajoz? Sí. Esto, que es una broma, refleja una fotografía de cuál es la situación de todo el Atlántico. Y cuando hablamos del Atlántico estamos incluyendo, lógicamente, Extremadura, Zamora y Salamanca. Cuando nosotros hablamos del Atlántico y lo contraponemos con el Mediterráneo, estamos hablando de una lógica que es la siguiente. En época de Franco se ha puesto por el Mediterráneo, nuestra gente, nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron que emigrar al Mediterráneo, lo poblaron, por lo tanto tiene más población, por lo tanto tiene más diputados, por lo tanto tiene más peso político, más influencia en la configuración de gobiernos, sobre todo cuando los gobiernos son débiles, y por lo tanto siempre van a conseguir más dinero. Nosotros somos el Atlántico, la parte más desarrollada del Atlántico es Portugal, pero Portugal está rodeada de España por todas partes menos por el mar, con lo cual Portugal siempre va a estar condicionada por la situación que se esté viviendo en España. Fíjate, el puerto de Extremadura es Sines y es Lisboa. Sí. El puerto de Salamanca es Oporto, es Leixões, si quieres incluso Aveiro. Sí. Extremadura y Salamanca y Zamora, bueno, Zamora podríamos decir que es Galicia, puede ser Vigo, puede ser Oporto, ¿verdad? Bien, son las únicas zonas que no tienen comunicación ferroviaria ni por autovía con sus puertos naturales. Es decir, están allí metidas en el medio y condenadas. El Atlántico es el único que no tiene una comunicación transversal que permita desde Huelva llegar, ya no te digo a Galicia, pero por lo menos Zamora, León y Asturias, para nosotros poder enlazar. Segunda cuestión, históricamente se ha apostado por el AVE. Gran error. Y cuando Zapatero dijo que iba a hacer el país con más aves de Europa, lo que hizo fue elevar ese error ya a la categoría de tontería política. Porque claro, lo que estaba diciendo es, vamos a olvidarnos de la media distancia, vamos a olvidarnos de las mercancías, vamos a olvidarnos de todo lo que vertebre y vamos a olvidarnos de todo lo que genera actividad económica.
Y claro, eso lleva a que queramos un AVE para todo. Y tú me has oído decirlo hace mucho tiempo. Entre Coruña y Lisboa no puede haber un AVE. No puede haber un AVE, lo pida quien lo pide, lo diga quien lo diga, porque tenemos una parada importante cada 70 kilómetros. Y el AVE es como el avión, o menos, mucho claro aquí. Y el AVE es como el avión. El avión, vayas de aquí a Santiago, de aquí a Nueva York, tienes 15 minutos para despegar y 15 para aterrizar. Y el AVE, en cuanto consigue velocidad de crucero, no frena en seco, obviamente. Tiene un periodo de aceleración y un periodo de desaceleración que es mayor cuanta más velocidad alcanza. Ya me dirás, entre Vigo y Pontevedra, ¿cómo pones un AVE a 300 km/h? Ni a 200. Esperemos que no, esperemos que no. David Pontes, María Valls, Sean Vázquez, muchísimas gracias, que llegamos así a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarnos en este programa para hablar del eixo atlántico. Nos vamos a entretener mucho de aquí hasta las europeas y después de las europeas, bueno, las generales que tenemos también en Galicia, las municipales, aquí no hay autonómicas, que nos tocarán en 2020, sí tendremos también generales después del verano en Portugal. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Vamos a despedir en la radio hasta ahora.